Compañeros, buenos días. Con el rector hemos venido observando la necesidad de tener algunas herramientas que nos permitan un poco aproximarnos a la enseñanza virtual, teniendo en cuenta que las prácticas de la virtualidad son diferentes a las prácticas de la presencialidad. Por eso hemos generado esta presentación, a la que he denominado Caja de Herramientas para la Enseñanza Virtual. Supongo que este es el inicio de un proceso y que no solamente será esta la única presentación, sino que tendremos que avanzar en otras en el futuro. Eh, Hablemos de lo que tiene que ver con la enseñanza e-learning. Eh, pues la formación e-learning, esa palabra viene pues de aprender, de aprendizaje, y el está relacionado con lo que tiene que ver con el correo electrónico, porque realmente la formación virtual comienza como una comunicación web. eh, donde el primer elemento es el correo electrónico. Ustedes de todas maneras en su práctica de estos días se habrán dado cuenta que podemos tener plataformas como Moodle, como Classroom, como Blackboard, pero a pesar de que tengamos esas plataformas, siempre que accedemos a ellas o hacemos contacto con uno de nuestros usuarios, en este caso los estudiantes, lo hacemos a través de un correo electrónico. Es decir, que esa comunicación web y todos los elementos que nosotros encontramos en las plataformas inicia con el trabajo del correo electrónico. La comunicación web puede ser de tipo sincrónica, es decir, de acceso en tiempo real a la información, o puede ser asincrónica, de acceso a la información de forma no simultánea. Por ejemplo, este tipo de encuentros pues se consideran como sincrónicos, donde todos estamos interactuando a la vez en tiempo real, y cuando nosotros colocamos nuestros videos, nuestros ejercicios en el Classroom, cuando colocamos unas notas en el correo electrónico, pues ese tipo de comunicación es asincrónica. Para la comunicación web, o sea, para esta formación e-learning, se considera enseñar de forma sincrónica. En lugar de las clases web en vivo, proporcionar a los estudiantes videos que puedan ver en cualquier momento del día o de la noche. Preferiblemente esos videos deben ser cortos, ¿no? Entre 5 y 10 minutos, no videos demasiado largos. Si nosotros observamos, por ejemplo, entramos a YouTube, YouTube tiene un link para identificar el video que yo puedo poner en un correo electrónico. Si yo busco un PDF, eh, también en Internet, ese normalmente, pues obviamente hay una línea de un link en donde yo puedo tomar ese link y ubicar en el mismo correo electrónico para que el estudiante o el usuario pueda acceder al documento. Es decir, que realmente eh, nosotros podríamos hacer un trabajo asincrónico a través de correo electrónico, pero realmente las plataformas se generan para darle un tipo de organización a las actividades, para darle una ubicación estratégica, digamos en este caso pedagógica, a cada una de las herramientas que utilizamos en nuestro Classroom o en la plataforma que nosotros estemos organizando. Eh, lo que quiere decir que si yo quiero hacer un trabajo sincrónico en este proceso de formación, pues es una opción, pero que si el profesor no está en esa condición, no tiene un manejo adecuado de esos medios de comunicación directa, pues no necesariamente tiene que hacerlo. El ejercicio es cómo organizo de manera sincrónica mis actividades de una manera que sean funcionales y que sean realmente de utilidad para el estudiante y de fácil acceso y manejo para mí como el tutor. Esa comunicación asincrónica pues brinda mayor flexibilidad a los estudiantes durante un momento de crisis como este y le brinda la oportunidad de revisar las conferencias varias veces. Esa es una de las grandes ventajas de la comunicación asincrónica. Si usted le coloca un video, el estudiante puede ir a ese video cuantas veces quiera. Si le coloca un texto, él puede hacer la lectura del texto. Si le coloca un foro, él puede participar periódicamente en el foro. O sea, le da la posibilidad de manejar sus tiempos. Eh, Especialmente nos favorece a nosotros como docentes cuando manejamos múltiples grupos del mismo grado, ¿no? Entonces, nosotros tenemos 5 décimos. Aquí la idea sería no preparar un trabajo específico para cada uno de los grupos, sino trabajar a nivel de grado, generar una sola planeación como grado para que los muchachos puedan, todos los niños de los diferentes décimos puedan interactuar
con ese diseño de plataforma que yo estoy planteando, porque pues para nosotros sería terrible tener que hacer una preparación para cada uno de los grupos. Pensemos en los profesores que manejan asignaturas en las que tienen solo 1 o 2 horas de clase y tienen que interactuar con 10, con 15 grupos. Era una cosa compleja, aún siendo asincrónico. Imagínese usted siendo un trabajo sincrónico, preparar usted 10 charlas durante la semana para encontrarse con sus estudiantes. Entonces, ese es un elemento que hay que tener en cuenta en este trabajo de formación y learning. Es muy importante pensar en que nosotros cambiamos nuestros roles como profesores. Ya no estamos en el tablero, ya no estamos frente a la clase y no tenemos a todos los muchachos a la vez allí. Por eso es tan importante generar un mecanismo de planeación que sea muy puntual. Por ejemplo, si yo voy a preparar 2 horas de clase, o si voy a preparar la semana, o si voy a preparar una quincena, un curso, un periodo, lo que es clave es que por cada diseño que yo haga, tenga claridad en un objetivo. Alguien puede decir, no, pero es que nosotros los objetivos ya los pusimos al comienzo de año en el plan de estudios, ya los pusimos en los planes de área y en los planes de aula los registramos los objetivos. Entonces, si usted quiere, cámbiale esa palabra de objetivo. Diga, bueno, si eso del objetivo ya me está agrandando pues el pensamiento con cosas que ya hice, entonces, ¿cuál es el propósito de este trabajo? ¿Cuál es el propósito de estas 2 horas de clase? ¿Cuál es el propósito de la planeación de esta semana? Eh, Asegúrese de usar un lenguaje que especifique claramente lo que los estudiantes deben ser capaces de hacer al terminar lo propuesto. Entonces, si yo me propongo un trabajo para 2 horas de clase, bueno, al final de esas 2 horas de clase, ¿qué es lo que yo quiero que hayan logrado mis estudiantes? ¿Sí? De acuerdo a lo propuesto. Estos objetivos, o como les digo, estos propósitos, deben ser sólidos, bien escritos. Eh, Estos objetivos deben describir resultados, no actividades o tareas. ¿Sí? ¿Qué busco yo al final con esto? No es que el estudiante resuelva un ejercicio, no que identifique un elemento particular del trabajo que yo estoy haciendo, sino, bueno, en concreto, por eso hablamos de que los objetivos deben ser fuertes. En concreto, ¿qué busco con esta actividad de esta semana? ¿Qué busco con esta actividad de estas 2 clases? Los objetivos se deben centrar en el comportamiento esperado y no en el tema o en el profesor. Creo que está asociado pues con lo que acabo de decir. Las actividades. Nosotros debemos crear actividades que estén alineadas directamente con el objetivo de aprendizaje. Todos como docentes sabemos la importancia del objetivo, pero en esta formación e-learning, en esta formación virtual, realmente el objetivo es central, porque los demás componentes, por ejemplo, los que estoy presentando en este esquema, como son las actividades, la evaluación, la retroalimentación, todos dependen directamente del objetivo. Cuando usted crea actividades, entonces, como decíamos, deben estar conectadas con el objetivo, hacer que los estudiantes apliquen los conocimientos que han adquirido en este lapso corto de tiempo. Asegurarse de que las instrucciones sean detalladas y claras a los estudiantes para ayudarles a realizar las actividades. Diseñar actividades que les interesen a los estudiantes. A veces nosotros encontramos un texto, por ejemplo, que nos parece apasionante y este texto está interesante. De aquí voy a decirle a los estudiantes que utilicemos que hagamos un trabajo específico con este texto y yo se los envío. Pero resulta que ese texto tiene 10 páginas, por ejemplo, ¿sí? Pensar en que el estudiante en este momento que está acomodando su cabeza a este nuevo tipo de actividades va a sentarse con mucho juicio a hacer ese tipo de lectura, sobre todo si no tiene la oportunidad de descargar, si no tiene la oportunidad de imprimir, si tiene que hacer esa lectura en la interfaz gráfica de su computador, pues va a ser complejo. Entonces puede ser muy interesante para nosotros, pero aquí lo que tenemos que tener como meta central es que sea interesante para los estudiantes, que les ofrezca la oportunidad de interactuar. Piense en eventos en los cuales las personas puedan ejercitar su imaginación, hacer su razonamiento crítico, compartir experiencias, construir visiones del futuro. O sea, en esencia, lo que tenemos diseñado en nuestro plan desde el comienzo del año es lo que también estamos buscando a través de estas plataformas virtuales. Simplemente que nosotros aquí cambiamos nuestro rol, como ya les decía, porque el tutor se tiene que convertir en un investigador. Me explico.
En este caso, el profesor es una guía, entonces es el que debe indicar, por ejemplo, a qué fuentes debe acudir el estudiante. Debe haber revisado si esas fuentes realmente son válidas, si esas fuentes no tienen errores, por ejemplo, en Internet todo el mundo cuelga cosas, entonces es necesario hacer un ejercicio de revisión, por ejemplo, de los textos, es necesario ver los videitos completos, por eso volvemos a la recomendación de que esos videos sean cortos. El otro elemento es la evaluación. Asegúrese de evaluar a los estudiantes con base en el objetivo propuesto. Mire, volvemos al objetivo. Insistimos en el objetivo, aunque realmente siempre en cualquier esquema educativo por objetivos, pues nosotros sabemos que ese es el centro. Entonces, busquemos siempre el objetivo a partir de la evaluación que proponemos. Diseñemos puntos de control de conocimiento y sesiones de preguntas y de respuestas. Me explico lo que tiene que ver con eso de puntos de control. Cuando hablamos de puntos de control, es que si yo hago una planeación, por ejemplo, para una semana, entonces, a mediados de esa semana, yo debo tener un instrumento, una herramienta que me permita hacer un ejercicio de revisión, de tener al menos una idea cómo están trabajando mis estudiantes, de ver si ellos ya han propuesto algunas dudas. Ahora, la idea es que esas dudas yo tenga la posibilidad de recopilarlas también para hacer un aprovechamiento del tiempo y generar como solo un mecanismo para responder dudas a los estudiantes. Volvemos a la historia de que tenemos 5 grupos, de que esos 5 grupos tienen un promedio de 35 estudiantes, que estamos hablando de aproximadamente 200 estudiantes. Entonces no es recomendable estar aclarando dudas individualmente. Puede suceder que un buen número de estudiantes tenga la misma duda. Y entonces ese mecanismo lo que va a generar es un desgaste en el profesor. He dejado textualmente esta frase de Kilpatrick, que dice, debe crear cursos en los que los objetivos de aprendizaje, las actividades de aprendizaje y la evaluación estén estrechamente asociados. Cuanto más cerca esté la asociación, más eficaz será el curso. Entre más se aproxime el objetivo a sus actividades propuestas, entre más se aproxime la evaluación a la búsqueda del objetivo, entonces el curso, la clase, tendrá unos resultados más eficaces en esta formación y learning. El otro elemento, y este es un elemento, yo diría que también es tan central como el objetivo, es lo que tiene que ver con la retroalimentación. Que tiene que ver con la retroalimentación. Brinde la retroalimentación en cuanto el estudiante haya completado las actividades de evaluación. Asegúrese de brindar la retroalimentación adecuada para ayudar a los estudiantes a aprender de sus errores. Puede ofrecer retroalimentación, por ejemplo, antes de una tarea. Es decir, podemos diseñar un punto de control donde nosotros manejemos unos tiempos y digamos, bueno, si yo voy a entregar mis trabajos el día lunes, en la mañana el muchacho pudo haber tenido la posibilidad de leer el lunes, pudo haber tenido la posibilidad de leer el martes, entonces el miércoles yo voy a hacer una retroalimentación y voy a hacer como una evaluación con algunos estudiantes de cómo va ese proceso. Esta retroalimentación estimula la memoria, ayuda a los estudiantes a recapitular sus pensamientos y a sintetizar todo lo que han aprendido antes de comenzar la actividad. Entonces, realmente nuestra propuesta, o la propuesta que estamos haciendo como coordinadores, como directivos, es que intentemos manejar sin extendernos mucho, porque nosotros sabemos que este tipo de trabajo virtual implica un esfuerzo mayor de cada una de las personas que estamos en el equipo, pero centrarnos en planeemos el propósito o el objetivo de la semana, cuáles son las actividades. Dentro de esas actividades es muy importante que nosotros expliquemos claramente, yo diría que ni siquiera expliquemos, pero reportemos claramente cuáles son las herramientas informáticas que vamos a utilizar para que el estudiante desarrolle sus actividades. Y esos son los elementos centrales, objetivos, actividades, evaluaciones y retroalimentación. Para desarrollar nuestras clases ya en la interfaz y en el desarrollo de planeación académica, hay una recomendación de la literatura en este campo pues que es bueno tenerlas en cuenta, ¿no? Lo primero es que hagamos una interacción con la interfaz simple y obvia, que es lo que normalmente se denomina como una interfaz amigable. ¿Qué es lo que se recomienda allí? No saturemos al pelado de una interfaz gráfica, no estemos llenando de una cantidad de videos, de imágenes, de juegos,
de muñequitos que se mueven, de emoticones, sino que hagamos que sea simple, que el estudiante se ubique cuando se siente frente a su computador o frente a su dispositivo electrónico y que pueda ver con claridad que él debe ver un video, que debe leer este texto, que debe responder estas preguntas y que debe reenviárselas a su profesor, o que hay una herramienta de foro donde él debe interactuar 1 o 2 veces durante la semana. O sea, ¿por qué? Y sobre todo en este momento, porque tanto los estudiantes como los profesores estamos haciendo un ejercicio, algunos de aprendizaje, otros seguramente habrán tenido unas experiencias de educación y learning, pero pues sabemos que no somos todos los que hemos participado de ese tipo de formación. Segundo, se le sugiere que, por ejemplo, haga un título, que cuando usted comience su trabajo para la semana, diga, mire, comience aquí. ¿Por qué insistimos en eso y por qué la literatura también lo presenta así? Hay unas metodologías específicas en algunos campos y particularmente cuando se enseñan técnicas hay que regresar al conductismo. Hay que decirle al pelado, mire, vamos en el paso a paso. Haga primero esto, haga segundo esto. Otra recomendación allí es enumere secuencialmente la interactividad que debe tener el estudiante con sus actividades. Es decir, bueno, muchachos, podemos darle un mensaje, mire, aquí comienza nuestro trabajo. Cuando estemos hablando de actividades, actividad 1, actividad 2, actividad 3. Cuando cerremos el trabajo que hemos propuesto, aquí terminamos el trabajo para la semana tal. ¿Sí? Que el estudiante tenga claridad en cuál es el objetivo, cuáles son sus actividades propuestas, cuál es la evaluación que se le va a hacer, de qué manera se va a retroalimentar y cuál es el paso a paso para el desarrollo de este proceso. Construir sobre contenido existente, esa es una tercera recomendación. Es factible rediseñar contenidos existentes, pero la verdad es que en este momento nosotros somos más unos investigadores, o al menos podemos llegar al ejercicio de la indagación, ¿sí? Hay mucho material que nos sirve, hay muchísimos textos. Seguramente en otro momento y con cada uno de los equipos tendremos que hacer un ejercicio de seguir explorando en esto de la web, por ejemplo, qué bases de datos nos pueden servir para trabajar con estudiantes de primaria, qué bases de datos nos dan información para estudiantes de secundaria, ¿sí? Qué información de los diferentes entes gubernamentales como el Ministerio de Educación, como el TIC, están ahí a disposición de nosotros y que eso nos puede servir. Aunque a veces hay contenidos que uno considera que son muy simples, pero de todas maneras es un océano completo la información que hay en Internet. Entonces no es necesario ahorita construir, este no es el momento, diría yo, para generar ese ejercicio de construcción, sino para encontrar fuentes, para llevar al estudiante a encontrar información asequible y que le sea de utilidad en el aprendizaje. Utilicemos videos cortos, ya lo hemos hablado, conferencias de video de media hora, de 50 minutos. Nosotros sabemos que en el aula de clase el estudiante difícilmente se concentra 10, 15 minutos. Y estamos hablando de los muchachos de secundaria. Los distractores son muchos. En la casa también hay muchos distractores. Está la mamá que habla, está el vecino que está clavando una puntilla, está el señor que pasa vendiendo el aguacate. Entonces, es importante que ese trabajo les permita a los muchachos centrarse y para eso, esos videos, por ejemplo, deben ser cortos. No realizar evaluaciones extensas. ¿Por qué? Pues finalmente ya lo hemos hablado, el más sacrificado va a terminar siendo el maestro. Lo que pasa es que cuando no, hablamos de no realizar evaluaciones extensas, no estamos diciendo que las evaluaciones no sean puntuales y que tengamos que evaluar lo que vamos a evaluar. Pero la idea es que no sea muy extensa porque el número de estudiantes que estamos manejando es bastante alto. Utiliza simulaciones, laboratorios virtuales, material interactivo. Existe algún material que yo pienso que como áreas podemos comenzar a indagar y a distribuir entre nuestros compañeros de los diferentes niveles. Si es posible, utilice la autoevaluación en cada sesión programada. No dejemos como el método que tenemos para hacer una autoevaluación al final del periodo, sino miremos a ver, bueno, estamos haciendo, además porque hay que hacerlo, ¿no? Estamos planeando esta semana y me encuentro con que hay un grupo de estudiantes que no puede entrar al link que yo le di, que le cuesta bajar la información en ese lugar que yo le ubiqué. Entonces es importante hacer una autoevaluación semanal donde el niño diga, bueno, cuáles han sido sus avances y cuáles han sido sus dificultades y sobre esas dificultades nosotros podamos trabajar.
Evalúe las preguntas de los estudiantes en función de mejorar los contenidos y las herramientas utilizadas. Exactamente hace relación al punto que acabamos de tratar. Mientras yo tenga información de mis estudiantes, que son los usuarios, ellos son los que realmente me van a decir qué está funcionando de mis herramientas informáticas y qué no está funcionando. Si yo hago una retroalimentación constante con ellos sobre esto, también voy a estar mejorando los contenidos y las herramientas que estoy utilizando en el proceso. Respondamos consultas de los estudiantes en un horario definido, con claridad. Decirle al estudiante, mire, los estudiantes de 10º grado, yo voy a atender sus consultas el día tal, de 8 a 10 de la mañana. Muy concreto. Sí, precisamente porque también está asociado con uno de los puntos que tratábamos anteriormente, y es que pues las dudas pueden ser de muchos, ¿sí? Y cuando yo hago una aclaración general, pues esa aclaración general puede servirle a otros que no han sido tan osados como de atreverse a preguntar. Defina tiempos específicos para revisión de correos electrónicos, para la revisión de los foros y actividades de evaluación de los estudiantes. Este punto 10, mire, casi todo lo que hemos planteado anteriormente es la interacción con el estudiante, pero este trabajo virtual que requiere mucha indagación, que requiere mucha preparación, que requiere además el cacharreo en algunos elementos que nosotros por primera vez estamos experimentando. Entonces nos implica que hay unos tiempos específicos que nosotros debemos plantearnos individualmente y decir, bueno, yo en mi casa la revisión de correos voy a hacerla en este momento, voy a dedicar este día para revisar la evaluación de los estudiantes, lo que les envíe para evaluarlos. O sea, tenemos que organizarnos como en un paso a paso, o si no la situación nos va a ser muy difícil de manejar, porque yo estoy enviando material, yo estoy recopilando información que me llega de los muchachos, pero además de eso, tengo que estar pensando en lo que voy a ubicar en la interfaz para la próxima semana, qué variaciones voy a hacer en el tipo de actividades. Entonces, definir como unos tiempos, ¿no? Por eso no podemos decir que si yo programo con este grupo, que me voy a ver 2 veces esta semana, no significa que esas son las únicas 2 horas que yo voy a estar trabajando con el grupo, porque por otra parte voy a tener que dedicarle un tiempo a todas esas cosas de las que acabo de hablarles. Defina tiempos específicos para actualizar el contenido de las clases. Pues está contenido en el punto anterior, ¿no? Es decir, bueno, este día voy a dedicarme a revisar lo que me mandan los pelados. Este día voy a dedicarme a planear lo que sigue en el proceso. Este día ya voy a dedicarme a interactuar con la plataforma para actualizar mis contenidos. O sea, si no hacemos eso, realmente podemos terminar. De hecho, ya estamos trabajando más, pero podemos terminar colgados. En promedio, esta es una recomendación que aparece pues en alguna literatura, en promedio la retroalimentación, las devoluciones a los estudiantes no deben superar las 72 horas. En otros colegios, como dice el rector, pasaba que le aplicábamos una prueba a un estudiante y que esa prueba, a veces el muchacho va a la coordinación, ay, Cordy, ¿usted por qué no habla con el profesor fulanito? Es que él nos tiene un examen desde hace 10 días y nosotros sabemos que él es una persona muy ocupada. Mire, hay que garantizar un ritmo de aprendizaje. Hay que garantizar un ritmo de aprendizaje y desafortunadamente, aunque los muchachos utilicen los dispositivos electrónicos, ellos no están acostumbrados a darle una utilidad diferente a tomarse fotos, a mandarse mensajes, emoticones. No tiene una centralidad pedagógica ni es un componente de formación para ellos. Y es exactamente igual que sucede en el colegio, igual que sucede en la casa. Si no se establecen unas rutinas, el aprendizaje de los pelados será muy pobre. Entonces, ahí vamos a tener que hacer, por eso volvemos a la recomendación de hacer evaluaciones cortas, porque la idea es que haya una interacción constante del estudiante y que el estudiante tenga una retroalimentación oportuna, y eso no puede ser en lapsos muy grandes de tiempo. Recuerde el uso de la netiqueta. Pues, ¿qué es la netiqueta? La N, eso, en algunos casos le denominan N-etiqueta o netiqueta. Network etiquette. Red de trabajo, etiqueta de la red de trabajo. Realmente es la etiqueta de la red, pero aunque todos nosotros lo sabemos, es bueno recordarlo, retomarlo, ¿no? Conservar la buena educación. ¿A qué nos referimos con eso? Pues no ponemos en duda la educación de nuestros maestros de ninguna manera, pero
Los invitamos, por ejemplo, a que cuando interactuemos con los muchachos, a cuando enviemos mensajes, a cuando enviemos actividades, haya un saludo. Cuando se cierre algún tipo de trabajo, haya una despedida, que se utilicen palabras de agradecimiento, que se pida el favor. O sea, no tiene por qué cambiar nada de eso porque estamos trabajando en la red. En los foros, en los chats, en las redes sociales o grupos de WhatsApp, expon tu opinión con respeto y nunca atacando a los demás. La entonación es una parte importante de la expresión oral. Bueno, pues de eso sí que saben aquí nuestras compañeras de lenguaje. Por ello, al escribir es importante que uses los distintos recursos disponibles para dar la entonación que quieras a tu mensaje y así evitar malos entendidos. Las comillas, los signos de puntuación, de exclamación e interrogación, los dibujos y emoticones son muy útiles para esto. Cuida mucho la ortografía. Miren, esto es una cosa que a veces nos dejamos nosotros llevar porque el WhatsApp se corrige solo y a veces nos mete unas palabras allí que nosotros no queremos decir o ponemos la tilde en el lugar que no es. Y bueno, muchos sufrimos con eso, yo el primero les cuento. Pero hay que cuidar mucho la ortografía, evitar el uso de abreviaturas de palabras, porque en algunos casos los muchachos interpretan las abreviaturas a su modo. Puede crearles confusión. Recuerden que es de muy mala educación. Ojo, eso es muy mala educación. Escribir textos completos en mayúscula. En la red esto se considera como gritar. Es una actitud agresiva en el trabajo virtual. Respete el ancho de banda de los demás. Ojo con eso. Porque a veces vemos que el video es muy bonito, el video es chévere, pero no miramos, por ejemplo, cuál es el formato que tiene. No envíes archivos de mucho peso o difíciles de descargar. No todos tienen tu ancho de banda. Yo sé que aquí hay profesores que tienen unos planes de ancho de banda de 100, pero resulta que hay muchachos que escasamente recargan en la esquina, ¿sí? En sus celulares, otros le piden prestado al vecino y pues si el mismo Mintic ahora está haciendo recomendaciones que en tiempos entre las 11 y las 5 de la tarde evitemos hacer teleconferencias, evitemos enviar material que sea muy pesado en la red. Entonces, a eso hace referencia esta recomendación de respetar el ancho de banda que aparece en la etiqueta. No etiquetes a nadie sin su consentimiento. Ten mucha precaución con las imágenes en las que aparecen menores. Nosotros ya sabemos eso. Vamos a interactuar con ellos, pero no vamos de pronto a tomar imágenes de los muchachos, no vamos a exponerlos públicamente. Pida permiso a sus padres o tutores para publicarlas, en caso de que sean las fotos, que me falta ahí tal vez ese término, y procura no hacerlo en abierto para evitar que todo el mundo tenga acceso a ellas. Escribe a horas adecuadas, respetando el tiempo de las personas, ¿no? Hay niñitos también muy ansiosos, pero hay papás que no lo son tanto y no queremos que le estén llegando a los muchachos mensajes en horas inadecuadas, a las 10 de la noche, ¿sí? Que de pronto se le pida un favor a ese muchacho, mire, ayúdeme a resolver esto con su compañero tal, en horas inadecuadas, porque eso puede generar incomodidades con los padres de familia. Evite enviar cadenas o mensajes o spam en WhatsApp o en el correo, ¿sí? En el correo electrónico. Nosotros estamos aquí en este momento con una función pedagógica clara, somos los educadores de los muchachos y este tipo de uso no le debemos dar a estos medios. Es incómodo para muchos usuarios recibir cantidades de mensajes no deseados y más aún si son cadenas en las que piden enviar a 10 amigos. Eso es una falta de respeto. Además, porque en algunas ocasiones, y obviamente tomando nuestra posición neutral que tenemos que asumir como educadores, por ejemplo, se nos envía una cadena de oración y resulta que yo no pertenezco a ese tipo de prácticas religiosas. Entonces, puede generarme malestar. No acostumbro tener ese tipo de prácticas ni con mi familia. Entonces, hay que tener en cuenta esos aspectos. Comparta sus conocimientos con otras personas, eso es muy importante y sobre todo ahora es muy importante. Que alguien identificó que hay una aplicación que es muy útil para hacer tales y cuales cosas. Ah, qué bueno que nosotros como profesores las conozcamos. Entonces, esto hace del ciberespacio un medio para enseñar y para aprender. Y de hecho sé que aquí hay compañeros que han estado ya compartiendo el conocimiento que tienen con respecto a herramientas informáticas. Qué bueno que eso lo podamos seguir haciendo y que lo podamos hacer en la globalidad. Es decir, que podamos citar una charla de esta y decir, mire,
en esta charla vamos a trabajar esto que nos ha parecido muy interesante, nos está funcionando con los estudiantes y que es nuevo. Mantenga los debates y controversias bajo control en un ambiente sano y educativo. Respete la privacidad de los demás, evite publicar y compartir información, fotos y videos sin su consentimiento. Esos son algunas recomendaciones que queremos hacer con respecto a esta formación, pero además de esas recomendaciones, le he comentado pues, al rector en algunos momentos que esto que está sucediendo en el campo educativo va a transformar, dependiendo de eso sí, pues de la duración, del tiempo que tengamos que estar en estas dinámicas, pero va a transformar definitivamente la educación en Colombia y también nos va a transformar a nosotros como profesionales. Por ejemplo, yo he dejado aquí la diapositiva de las referencias. ¿Por qué? Porque es muy importante que nosotros también comencemos a citar, porque hay unos códigos de ética profesional y de producción intelectual en la red y en algún momento tendremos que hacer una referencia a eso. Pero si tomamos alguna información específica de una página web, si tomamos un PDF de algún autor a partir de un repositorio, a partir de una base de datos, es muy importante aprender a hacer las citaciones dependiendo pues del sistema en que acordemos que eso se haga. Eso es básicamente, pero pues yo los invito a que sigamos creciendo en esto. Hay que verlo como una oportunidad, puede beneficiarnos mucho a nosotros en nuestras prácticas y en el futuro, cuando estemos en la presencialidad, seguramente puede facilitarnos algunos procesos pedagógicos que potencien el aprendizaje de nuestros muchachos. Básicamente esta es como la primera parte de un trabajo. Yo espero poder presentar en otro momento darle continuidad a este trabajo de formación y learning para que pues todos saquemos el mayor provecho y hagamos toda una comunidad de aprendizaje y una comunidad de práctica. Eso es, compañeros. Les agradezco mucho, mucho. Un abrazo.